Hoy tenemos el placer de tener aquí a Coral Herrera, y para hablar con ella, bueno, le hemos puesto un título así, pero ahora voy a ampliar un poco más, que es el amor como vacuna para la desigualdad. Cuidémonos, ¿no? Comentaros que esta, bueno, es Maitasuna desberdintasunera txertogiza zaindu gaitezen. Perdón, sí. Os decía que estamos con Coral, y esto es un poco dentro de todo el trabajo de la Escuela de Empoderamiento del Ayuntamiento de Estella, desde el área de igualdad, y también dentro de los 25 años, en realidad 26, que estamos celebrando y que sobre todo haremos en junio de manera, digo, un poco más grande, de los 26 años de lo que son las políticas públicas de igualdad en Estella Lizarra, ¿no? Desde que comienzan, no el feminismo, aclaro, sino las políticas públicas de igualdad, que tienen mucho que ver, pero que no es lo mismo tampoco. Bueno, pues para nosotras ha sido un gozo poder tener Coral. Ha estado ya unas cuantas veces en Estella Lizarra, porque, bueno, para nosotras, además de ser Coral Herrera, que para mucha gente pues es lo que voy a comentar ahora, es también una amiga, una buena conocida y, bueno, una vieja compañera, aunque ella es mucho más joven que yo, pero me refiero en el sentido del activismo feminista también, ¿no? Bueno, le dijimos un poco este título, pero en realidad lo que queríamos, y más en estos momentos, después también de 2 años y pico de la situación de COVID, en los momentos que estamos viviendo tanto de crisis general y especialmente también con el tema de, otra vez, los antimilitarismos. Ella es una profunda antimilitarista, ¿no? O sea, un contexto un poco otra vez especial, ¿no? De guerras, etcétera, pues que lo enmarque también todo lo que es esa idea del amor realmente como algo revolucionario, como algo que permita transformar no solo a las personas, sino también los contextos, ¿no? O sea, es decir, los cambios, digamos, revolucionarios basados en otros criterios. Ella insiste mucho en esta idea, desmitificando la idea del amor romántico como algo, digamos, opresor, y sí defendiendo como algo que sea transformador, como os decía, ¿no? Que podamos separar la idea del amor del sufrimiento, el sacrificio y la renuncia constante de las mujeres, y que ella insiste que sea un amor basado en la libertad y no en la necesidad, en el placer y no en el sacrificio, y se construya desde la filosofía de los buenos tratos, la solidaridad y la igualdad, etcétera, etcétera, que os lo va a explicar ella muy bien. También deciros que es una, digamos, es bloguera y ciberfeminista constante. Ella tiene, sí, yo creo que quienes estáis aquí lo conocéis, pero si no, por animaros, tiene el laboratorio del amor, que, ¿no? Es decir, donde hay un montón de mujeres en este momento, digo, hablando constantemente, construyendo ideas de nuevo sobre el amor, y bueno, ella es muy activa también en algunas redes. Bueno, deciros que tiene bastantes libros, sobre todo escritos desde 2011, y que los últimos han sido ya, bueno, creo, si no me equivoco, Dueña de mi amor, ¿no? El último ya, El contrato amoroso. Bueno, es El contrato amoroso, perdonar, y bueno, y tiene otros dedicados de cómo disfrutar del amor, en fin, que tiene, no voy a hacer la mención, a unos cuantos. Ya os digo, empezó bastante joven a escribir, y bueno, pues vamos a tener el placer de poder hablar de algo que no sé por qué, siempre cuando se ha puesto la palabra amor se ha identificado con ñoñería, con algo que no ayuda a transformar el mundo, y sin embargo la perspectiva del amor introducida desde una mirada revolucionaria de cambio social es fundamental, como yo creo que vamos a escucharle a ella, ¿no? También. Entonces, nada, pues eso, recordaros que vamos a seguir las actividades, y que ahora en abril vais a poder ver el Cine y Mujer el 28 de abril con una película, ya sabéis que siempre está María Castejón, dedicada, porque en abril se está celebrando o conmemorando a la comunidad gitana, y entonces vais a poder ver Carmen y Lola, que es un tema de un amor entre 2 mujeres gitanas, ¿no? Entonces, pues merece la pena que la podáis ver. Así que bueno, yo ya le doy paso, y pues adelante, todo tuyo. Es que ricasco. Hola, sí, se me oye. Gracias, Tere, por estas presentaciones tan bonitas que me haces, y nada, muchas gracias a todas y a todos por haber venido en esta tarde ya de Semana Santa, ¿verdad? Que estamos como ya metidos. Ayer estuve viendo unas procesiones. Yo ahora vivo en Málaga, soy de Madrid, pero vivo en Málaga, y estuve viendo las procesiones de Semana Santa, y me quedé, bueno, siempre me impactan mucho, ¿no? Pero me puse un poco a analizar con mis gafas violetas, ¿no? El tema del sufrimiento. Yo iba con 3 niñas
que me iban preguntando, ¿no? De por qué, qué hace ese hombre ahí en la cruz, por qué está sangrando, por qué está llorando, ¿no? Y me iban preguntando, ¿y esa mujer? ¿Por qué lleva ese manto? Y bueno, pues yo les estuve un poco hablando del mensaje tan bonito de Jesucristo, ¿no? De su, bueno, pues de sus ideas, de su apuesta por la igualdad, por la justicia social, ¿no? Y donde más me costó un poco explicar es por qué murió, ¿no? Por qué hizo ese sacrificio, ¿verdad? Por la humanidad. Y entonces, claro, yo que me pongo de repente muy así, ¿no? Y empecé a hablar del sacrificio, del sufrimiento. Las niñas tienen 8 años, ¿no? Yo decía, ¿cómo explico esto de manera sencilla que se entiende? Porque realmente es difícil, ¿no? Porque ellas me decían, ¿pero sufrir para qué? Sí, claro, eso me pregunto yo, ¿no? En eso llevo muchos años, ¿no? El intentar de construir esa idea de que para aprender hay que sufrir, para conseguir cualquier cosa en la vida hay que sufrir y pasarlo fatal, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, no sé, aprender un idioma que sacarte un título universitario, ganar una maratón, parece que todo implica grandes dosis de sufrimiento, estar guapa, ¿no? Para estar guapa hay que sufrir, hay que pasarlo mal, hay que pasar hambre, hay que torturarse en el gimnasio, es todo el tiempo una sociedad que nos hace creer cosas como esta frase de la letra con sangre entra, ¿no? Que te hace creer que para aprender tienes que pasarlo mal y que además eso implica pues que incluso vas a tener que sufrir violencia para que te entren las cosas, ¿no? Por algún lado. Ya la neurociencia y los avances ¿verdad? Científicos de los últimos tiempos han demostrado que los seres humanos aprendemos mucho mejor desde el placer. Y lo habréis visto, ¿no? En los niños y las niñas, como cuando les apasiona algo se convierten en auténticos expertos, ¿no? Y expertas. No sé, por ejemplo, el mío ahora está con los dinosaurios, ¿verdad? Y yo no sé cómo lo hace para retener tantísima cantidad de información sobre los dinosaurios, sus nombres, ¿no? Los diferentes tipos de dinosaurios que hay. Es con pasión, es con placer, como nos convertimos realmente en genios, ¿no? Ahora que está tan de moda todo este tema de la autoayuda, donde nos hablan de cómo triunfar en la vida o cómo convertirnos en genios, ¿no? En realidad, la gente que sobresale en algo es porque dedica mucho tiempo y mucho amor a eso, ¿no? Cuando yo iba a hacer la tesis doctoral, mi director me aconsejó que eligiera un tema que me gustara mucho, porque me dijo, vas a estar muchas horas con lo que elijas, ¿no? Y entonces yo dije, pues el amor romántico. Desde entonces, bueno, escribí una tesis doctoral muy larga, de 850 páginas, pesó 3,5 kilos al nacer, fue un parto terrible y largo. Pero cuando yo vi aquello, ¿no? Imaginaros un libro así, que yo dije, pero ¿y esto quién se lo va a leer? Porque digo, ni los miembros del tribunal se van a leer este pedazo de tesis, ¿no? Con ese lenguaje también tan académico y tan complicado. Todas las tesis doctorales, sobre todo las de ciencias sociales, están un poco destinadas a acabar en un rincón de la biblioteca y como mucho las leen pues gente que quiere hacer una investigación parecida, ¿no? Justo ese año yo empezó Internet a ser un poco más rápido. Yo no sé si os acordáis de aquella época que mandaron un correo, se tardaban 20 minutos, 30 minutos, tenías que quedar ahí mirando cómo se mandaba el correo, ¿no? Bueno, pues justo el año que yo terminé la tesis empezó a haber blogs y empezó a haber más velocidad en Internet, ¿no? Y bueno, pues yo empecé a divulgar un poco lo que había estudiado. Pero mi madre me dijo que era muy pesada. Me decía, Coral, es que te enrollas mucho, es muy largo, tienes que escribir menos, hija. Y yo decía, ya, bueno. Y me decía también, y con un lenguaje un poco más fresco, porque claro, ¿no? Yo sí. Aprendí a expresarme con el tiempo, creo que es uno de los grandes logros de mi carrera, a expresarme con... Bueno, no es un logro, quiero decir, porque yo soy una chica de barrio, entonces lo que he hecho ha sido saber combinar, ¿no? Todos los registros que tengo, el académico, el de barrio, etcétera, para poder lanzar un mensaje que se entienda y que llegue a todo el mundo. Empecé a publicar libros, el de Mujeres que ya no sufren por amor es uno de los más famosos, ya lleva la 10ª edición, en el que, bueno, pues lo que planteo es todos estos temas que luego yo lo leo y digo, qué simple ha quedado, ¿no? Esa idea que digo yo de, hay que disfrutar, ¿no? El amor es para disfrutar, no hay por qué sufrir, hay que quererse bien, hay que tratarse bien, es todo muy de sentido común, ¿no? Lo que la gente me dice es, qué difícil, ¿no?
Qué difícil, o sea, suena muy bien coral, pero ¿cómo? ¿No? Hoy os vengo a dar un poco las claves de cómo yo me lo he trabajado, ¿no? Y precisamente en el tren que me he recorrido toda la península desde el sur hasta el norte, he publicado un post en mi blog hablando sobre una de las cosas que me funciona a mí para hacer pedagogía feminista, sobre todo cuando doy talleres sobre masculinidades no violentas a un público que es difícil porque, bueno, son chavales condenados, o sea, con medidas por violencia machista, ¿no? Medidas judiciales por violencia machista, que además le han comprado el discurso a la extrema derecha y te niegan la violencia de género y te niegan, ¿no? Todo. Entonces yo, para hablar con ellos, lo que hago es empezar por mí misma, es decir, empiezo con mi patriarcado, cómo yo he aprendido a ser patriarcal, cómo me han educado. Es verdad que mi mamá es feminista y mi papá también, y los valores en mi hogar fueron de igualdad, de cooperación, de apoyo mutuo, de compañerismo, pero fuera de ahí pues todos los cuentos infantiles, ¿no? Todas las canciones, todas las novelas. Entonces yo explico cómo yo aprendí a ser una mujer patriarcal, cómo tomé conciencia de eso y cómo me lo trabajo para liberarme de esos patriarcados y también liberar a los demás de mis patriarcados. Lo que hago es como tomar conciencia de cómo uso mi poder, de cuáles son mis privilegios, dónde es mi lugar en la jerarquía y luego, bueno, pues me lo trabajo en el día a día, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy con la asertividad. Entonces, me está pasando que de repente en una escena cotidiana que de repente me doy cuenta, antes no, porque antes llegaba a casa y decía, le tenía que haber dicho porque no sé qué, ¿no? Y ahora sí que soy capaz de ver el momento en que esta situación, Coral, te está pidiendo que seas asertiva y digas que no, sin miedo a la reacción de la otra persona, sin miedo a que la otra persona te deje de querer, sin agresividad y también sin victimismo, decir las cosas como las sientes, como las piensas, decir tu verdad, ¿no? Y decirla con amor. Llevo entrenando mucho tiempo. Yo no voy al gimnasio, yo entreno pues esa capacidad, ¿no? Esas habilidades sociales que necesito para poder construir relaciones bonitas con mi entorno. El primer lugar es en mí misma, o sea, aprender a construir la relación conmigo misma, aprender a quererme, aprender a aceptarme, aprender a tratarme bien, aprender a cuidarme, aprender a cuidar mis relaciones, ¿no? Es todo un reto porque, bueno, yo en la adolescencia sobre todo tuve una relación muy difícil conmigo misma, estaba siempre en guerra contra mí misma, me costaba muchísimo como... bueno, yo sentía que mi corazón era patriarcal y mi mente feminista, entonces siempre había, ¿no?, una lucha interna fortísima porque, por ejemplo, los consejos que le daba a mis amigas yo no me los aplicaba, ¿no? Era tan fácil, ¿verdad?, decirle a una amiga, deja a ese tío que no vale nada, que tú vales mucho, ¿no? Pero cuando te lo decían a ti era más complicado. Yo he trabajado muchos años y sigo trabajando mucho el autoengaño porque como hablo muy bien se me da muy bien convencerme a mí misma de cosas que no son verdad, ¿no? Me cuesta, ¿verdad?, como ver las cosas. Y bueno, una vez que una identifica, ¿no?, porque para mí la clave del trabajo, por ejemplo, de autoestima que he estado haciendo conmigo misma es entender que no soy perfecta, entender que soy humana, entender que me equivoco, ser un poco compasiva y comprensiva conmigo misma como lo soy con las amigas y después entender que lo que no me gusta de mí lo puedo trabajar. O sea, no es necesario sentirme la peor mujer del mundo o la peor persona del mundo. Puedo trabajarme todo lo que necesito trabajar. Hay cosas que, por supuesto, no sé, por ejemplo los celos, pues estuve un par de años trabajándomelo y muy bien. Y hay otras cosas como decir que no o poner límites a los demás que me está costando y que yo creo que van a ser varios años, ¿no? El trabajo de liberarse del patriarcado de una misma no termina nunca. Es un trabajo, yo creo, para toda la vida. Vamos, yo no creo nunca que tenga la soberbia de decir, ah, lo he conseguido, ya estoy liberada del patriarcado, ya soy una mujer súper mega feminista y ya lo tengo todo muy claro, ¿no? No, yo creo que esto es un trabajo constante. Lo veo, bueno, por mi trabajo que hago en pareja, ¿no? Mi compañero a veces me dice, pero eso que acabas de decir es súper patriarcal. Y yo, sí, ¿tú crees? Me dice, sí, porque tienes un artículo donde dices que tal, tal. Y digo, ah, sí, ¿no? También lo estamos viendo en la crianza de nuestro niño, ¿no? Un montón de cosas que de manera inconsciente las tienes como incorporadas, ¿verdad? Y todo el proceso de trabajo para poder liberarme de los patriarcados es un trabajo que tiene que ver con la honestidad conmigo misma,
con la responsabilidad conmigo misma y con el compromiso. Yo hace muy poco tiempo me he comprometido conmigo misma a cuidarme, a trabajarme, a ser responsable de mi felicidad, de mi bienestar, de los cuidados que necesito para mí misma, y bueno, eso me está ayudando, ¿no? Es un trabajo para intentar ser mejor persona con esta idea de que todo se puede trabajar, ¿no? Si tú de repente descubres, tengo un problema con la envidia, o, por ejemplo, cuando tienes un conflicto con alguien, ¿no? El analizar de dónde viene ese conflicto, ¿no? Si es miedo, si es amor, si es atracción, si es celos, ¿qué es, no? Lo que me pasa. Bueno, la verdad es que yo me considero muy afortunada porque desde muy pequeña he podido hablar el lenguaje sentimental que hablamos las niñas, ¿no? Que de pronto empezamos a hablar del amor, ¿no? De las parejas, del sexo, de cómo nos sentimos, de cómo querríamos estar, hablamos del pasado, hablamos del futuro, hablamos de las heridas que nos causa la familia feliz, ¿no? Y desde ese diálogo con una misma, pues he aprendido bueno, pues a rebajar los niveles de autoengaño, ¿no? A ver mis defectos, no para fustigarme ni para darme ahí, ¿no? Con el cilicio, sino más bien para decir todo se puede trabajar y algunas cosas requieren más tiempo que otras, ¿no? Para mí es un trabajo no solo para intentar ser mejor persona y vivir mejor, sino para que los demás también vivan bien, ¿no? Y porque creo que es una de las cuestiones fundamentales de la lucha feminista, que es queremos la transformación de nuestra sociedad, queremos un mundo mejor, más pacífico, más igualitario, más justo, más equitativo, más amoroso, y hay que empezar por una misma. Yo llevo muchos años trabajando con el método de la autocrítica amorosa. En el año 2015 empecé una escuelita virtual que se llama El Laboratorio del Amor, por el que han pasado ya más de 1000 mujeres de todas las edades, de todas las orientaciones sexuales, de todas las clases sociales también, gracias a un sistema de becas. Y la verdad es que es maravilloso trabajárselo en buenas compañías. Sola es más duro, porque te sientes más rara o te sientes más, incluso te da vergüenza, ¿no? En el laboratorio hemos llegado a un punto en el que somos capaces de expresar lo que nos pasa sin juzgarnos a nosotras mismas y sin juzgar a las demás, ¿no? De manera que incluso te sientes como más libre que cuando estás con tus amigas que te dicen, hay que ver, Coral, que pesa, que llevan no sé cuántos años con lo mismo, ¿no? Bueno, pues con las compañeras del laboratorio sí que siento que, bueno, hay algunas mujeres que se quedan 2 meses, otras que se quedan medio año, otras que se quedan 1 año y otras que llevan ya 7 años con nosotras, pero lo bonito es sentir que una no está tan loca, que no es una tan rara, ¿no? Que no estás tan sola en ese proceso de intentar quererte bien, de intentar cuidar tus relaciones con otras mujeres y de cuidar también las relaciones con los hombres y con todo tu entorno. Es una apuesta difícil porque, bueno, una de las claves del tema es eliminar la violencia, claro, ¿no? Que es lo que más nos hace sufrir, es decir, aprender a gestionar los conflictos sin tratarnos mal y sin utilizar la violencia. Es bien complicado porque cuando yo doy talleres, ¿no? Pues los chavales, por ejemplo, me dicen, pues si yo estoy cabreado tengo derecho a expresarlo, y digo, sí, tienes derecho a expresar la rabia, el enojo, el miedo, la frustración, tienes derecho a expresar cómo te sientes, lo que no tienes derecho es hacer daño a nadie. Y mucho menos a justificar la violencia contra otra gente desde la idea de que es que te estás enfadado, ¿no? Y claro, me dicen, sí, pero ¿cómo? Y porque yo me enfado y lo que tengo ganas de pegar una hostia a la puerta o de pegar una hostia a mi novia o a mi madre, ¿no? Y claro, me preguntan cómo, ¿no? Y yo digo, bueno, o sea, empezando con que si en el colegio hubiéramos tenido esa posibilidad, que nos enseñaran a gestionar nuestras emociones, a expresarlas, a identificar las emociones, a cuidarlas, ¿no? Hay una palabra que es gestionar las emociones, pero es más bonito, yo creo, la palabra cuidar. ¿Cómo cuido mis emociones para que no hagan daño al otro, ¿no? Entonces, claro, yo, por ejemplo, con mi pareja llevo unos años practicando lo de pelearnos sin hacernos daño y sin hacernos sufrir. O sea, pelearnos. Tenemos un conflicto, vamos a ver cómo lo resolvemos, ¿no? Para mí una de las claves es que cuando yo estoy muy enojada, muy enfadada, no puedo hablar. Me he dado cuenta porque no puedo hablar, entonces me espero. Ahora que tenemos un crío de 5 años, nos esperamos a que el niño se duerma para sentarnos a hablarlo, ¿no? Con otra disposición, con otra... bueno, sí, con otro estado de ánimo un poco más calmado, ¿no? Y desde ahí, una cosa que nos está funcionando mucho es que en vez de decir es que tú, es que tú, es que tú, pues empezar por yo. Yo me he sentido así.
yo pienso esto, yo creo que, ¿no? Y claro, tenemos muy en cuenta que estamos hablando no para destrozarnos el uno al otro, estamos hablando para solucionar los problemas, y la lluvia de reproches no ayuda a solucionar los problemas, ¿no? Más bien ayuda el darnos sugerencias unos a otros, ¿no? El uno al otro. Él me dice, Coral, ¿y por qué no pruebas a...? Y yo le digo a él, ¿y qué tal si intentas...? Que parece que no, pero es verdad que el lenguaje determina mucho la manera en que nos relacionamos y la manera en que nos llegan los mensajes de los demás, ¿sí? Yo estuve viviendo 9 años en Costa Rica y he aprendido pues el valor, ¿verdad?, de hablar con la sonrisa, de pedir las cosas por favor y gracias, ¿no?, de dulcificar el tono cuando quiero conseguir algo, ¿no?, que me funciona mucho mejor que mi tono madrileño de, ¿no?, que llegas a una tienda y digo, ¡una barra de pan! Ahora llego y digo, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Quería una barra de pan, gracias, ¿no? Y veo que todo cambia en la medida en que yo, bueno, pues esa búsqueda castellana que yo tenía, la voy dulcificando para mejorar las relaciones con los demás, y además noto que me funciona mucho más, ¿no? Que la gente tiene muchas más ganas de, bueno, pues de escucharte y de tratarte bien cuando tú tratas bien a los demás, y además es contagioso, ¿verdad? Y bueno, pues desde ahí, desde esta idea de que los buenos tratos son contagiosos, es un poco la propuesta que yo hago. Para muchos chicos, los alumnos de mis talleres, una de las ideas mías que más impensables y alucinantes les parecen es la idea de que te puedes separar con amor. Porque claro, daros cuenta que a las mujeres en el Estado español nos matan cuando nos queremos divorciar, cuando nos queremos separar, cuando queremos salir del círculo de la violencia. Cuando a mí me vienen diciendo, oye, ¿por qué las mujeres no salen? Y pues yo me iría, pues ¿por qué no se van de su casa? Y yo digo, porque las matan, y porque además, como estamos viendo, no solo las matan a ellas, también a sus hijos e hijas, ¿no? Después además, no solo el peligro que corremos cuando nos queremos separar, es también unos medios de comunicación que nos culpabilizan a nosotras, unos jueces que nos culpabilizan a nosotras, unos jueces que nos meten en la cárcel si protegemos a nuestros hijos e hijas, ¿no? Entonces la situación es como bien difícil, ¿no? Yo les digo, vamos a ver, el divorcio se aprobó en 1983, pero las mujeres hoy en día no somos realmente libres para separarnos. No somos realmente libres para divorciarnos. ¿Por qué? Bueno, primero porque estamos con un salario pagando la hipoteca y con otro salario viviendo a duras penas. Es decir, no tenemos autonomía económica para separarnos. No la tenemos hoy por hoy, la mayoría de nosotras, digo. Y esto hace que el derecho al divorcio no sea un derecho real, o sea, el peligro de que te maten, más luego la falta de autonomía económica, más luego la falta de autonomía emocional, hace que sea todo muy complicado, ¿no? Y yo, bueno, pues yo les explico, es que todas las mujeres tenemos derecho a empezar una relación y a terminarla cuando ya no queramos más. Claro, me dicen, es que ella me juró que me iba a amar para toda la vida. Y digo, hombre, eso son cosas que se dicen, pero no son cosas reales, ¿me entendéis? Yo a mi chico se lo he dicho, me encantaría amarte toda la vida, pero eso no significa, yo no puedo responder, yo no sé qué va a pasar, ¿no? Si voy a estar 20 años contigo de mi vida o 10, o cuánto vamos a durar, porque realmente no le puedo prometer, por ejemplo, nunca me enamoraré de otro hombre o de otra mujer, no se lo puedo prometer, pero sí le puedo decir que me gustaría quererle mucho para siempre, ¿sí? Pero siendo consciente, ¿no? Entonces, claro, bueno, pues la idea de que la mujer es propiedad del hombre está muy inserta todavía en nuestro imaginario colectivo, ¿no? Porque yo les hablo, todas las mujeres tenemos derecho a empezar una relación y a terminarla sin que nos agredan y dejándonos marchar libres, ¿no? Les hablo de esta metáfora tan bonita que se nos ocurrió pensando en la portada de Mujeres que ya no sufren por amor, que es un pajarito que está saliendo de la jaula, ¿no? Porque bueno, una vez me contaron el cuentito, ¿no? De una niña que le gustaban mucho los pájaros, ¿no? Y le pidió a su papá una jaula con un pájaro dentro para tenerlo en casa, y el papá le dijo, no, vamos a plantar árboles y plantitas para que vengan un montón de pájaros y vengan todos los días por su propio pie, sin tener que vivir encerrados en una jaula.
Me parece una metáfora súper bonita, ¿no? De lo que es cuando, bueno, alguien te quiere y está contigo porque quiere. Y te va a ver cuando quiere y te dedica tiempo porque quiere, no porque está obligado, ¿no? La estructura del matrimonio para muchas mujeres y también para muchos hombres es una auténtica cárcel. Pero bueno, en realidad el proceso que estamos, bueno, que llevamos trabajando, ¿verdad? Que empezaron las compañeras en los años 70, ¿no? Para luchar por la libertad de todas nosotras y por el derecho de todas nosotras a elegir la pareja con la que queremos estar, a empezar y terminar las relaciones, ha dado sus frutos, por supuesto, porque yo, por ejemplo, sí he tenido ese privilegio de empezar mis relaciones y terminarlas, aunque muchos me han dejado a mí, pero bueno, cuando yo he querido dejar una relación también he podido, ¿no? Lo complicado es cómo no convertir un divorcio en una batalla campal, cómo evitar las guerras, el dolor, el sufrimiento, el hacerse daño, ¿no? Cómo evitarlo, además, a todos los niveles, porque bueno, nosotras las mujeres ejercemos violencia de otra manera, que es más bien la violencia psicológica y emocional, ¿no? Y por eso hay guerras que son auténticos campos de batalla en los que, bueno, pues los niños y las niñas y toda la gente alrededor de la pareja lo pasan muy mal, ¿no? Porque parece que cuando alguien te deja de querer, tú tienes derecho a destrozarle la vida. Y esta es otra de las ideas que está en nuestro imaginario colectivo del patriarcado, la idea de ella me ha abandonado, yo la mato. Ella me ha puesto los cuernos, yo la destrozo la vida, ¿no? O la quemo la cara con ácido, ¿no? Fijaros qué niveles, ¿no?, de violencia. La venganza además está legitimada y en todos los cuentos, en casi todas nuestras historias y relatos se habla de la venganza como, bueno, pues esa idea de si esta persona me ha hecho daño, yo lo destrozo, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar eso? Yo creo que ese es el reto que tenemos por delante, ¿no? ¿Cómo me puedo yo separar sin hacer daño a la persona con la que estoy? A mí con 24 años, me acuerdo mi novio que llevábamos un año juntos me dejó, pero claro, el muchacho es que lo hizo muy bien porque estuvo 2-3 semanas raro y a las 3 semanas me dijo, quiero dejarlo, con haberme enamorado de otra chica, y yo me quedé absolutamente a cuadros. Bueno, primero porque no me lo esperaba, segundo porque dije, ¡joder, qué valentía!, ¿no? Este tío, o sea, me mira a los ojos y me dice, ya no quiero estar contigo, te quiero mucho, porque éramos amiguitos desde los 5 años, íbamos juntos al colegio y luego nos volvimos a encontrar con 23 y yo me enamoré porque como fue mi primer amor, pues luego fue como de, ¿no? Entonces también había una relación de amistad por debajo del enamoramiento y me pareció que me quería, ¿no? O sea, que un hombre que no me miente, que no me pone los cuernos todo el tiempo y se siente mal porque me está mintiendo y entonces una mentira te lleva a otra y ya no puedes salir de las mentiras porque te quieres morir, ¿no? No, o sea, lo dijo con tal honestidad, valentía y cariño que yo dije, yo de mayor quiero ser así. O sea, si me pasara a mí lo contrario, que me desenamoro de mi pareja, me gustaría poder ser tan honesta y decir las cosas así, ¿no? Con esa valentía y ese cariño también. Hoy en día somos amigos, ¿no? Hoy en día, bueno, pues no es que seamos los mejores amigos que no veamos siempre, pero he podido construir relaciones bonitas con mis exparejas gracias a que hemos podido dejarlo bien, ¿no? Sin dolor, sin hacernos daño, que es que esta es la clave, yo creo, de todo el asunto, ¿no? Es decir, que alguien te deje de querer es doloroso, es dolorosísimo. Que alguien ya no quiera seguir viviendo contigo bajo el mismo techo y seguir compartiendo lo cotidiano también es muy doloroso, pero mucho más doloroso eso es que te mientan, ¿no? Que te traten mal, ¿verdad? Que te tomen por tonta, ¿no? Que se rían de ti, que lo sepa todo el pueblo menos tú. Todo eso duele muchísimo más, ¿no? En cambio, cuando tú gestionas el asunto con tu pareja, pues yo creo que es más fácil. Necesitamos herramientas en realidad. Con las herramientas es como entrenamos, ¿no? Como os decía antes, yo voy identificando situaciones en mi vida que me van pidiendo una serie de cuestiones que para mí son difíciles, ¿no? Como lo que os decía de poner límites a los demás, pues sí, me ha costado siempre mucho. Pero estoy como también disfrutando por fin de los frutos que van dando esas semillas que he ido sembrando, ¿no? Ya llevo 10 años trabajándome en los patriarcados y bueno, desde mi experiencia personal puedo hablar de que es un proceso de liberación también muy gozoso, porque intento disfrutarlo,
Muchas veces creemos que los procesos de transformación también tienen que pasar por un sufrimiento horrible y espantoso, ¿no? Por ejemplo, para ganar una maratón, ¿no? Que te tienen que sangrar los pies, que te tienen que sangrar la cara, que tienes que destrozar y dejarte la vida ahí. No, no, es mucho más bonito si lo disfrutamos, ¿no? Si todo lo que estamos haciendo lo hacemos con amor y lo hacemos con, bueno, pues con ternura y con cariño, ¿no? Hay uno de los posts más leídos de mi blog, es El amor compañero, en el que planteo pues una nueva utopía romántica mezclada con el feminismo, el rollo de izquierdas y tal, que un día me quedé un poco sorprendida porque dije, pero si es que no hay condiciones para construir un amor compañero hoy en día, o sea, no puedo venderle a la gente la idea de, oye, que he encontrado la solución para liberarnos del amor romántico, que es el amor compañero, ¿no? No sería justo, porque no hay condiciones para que podamos relacionarnos en igualdad. Lo digo simplemente porque, bueno, basta con echar un vistazo a las cifras, ¿no? La gran mayoría de las mujeres del planeta, que somos 3.500 millones de mujeres, tenemos doble jornada laboral. Se libran las ricas, ¿sí? Las que explotan a otras mujeres más pobres. Las demás, todas nosotras, tenemos doble jornada laboral, trabajamos gratis millones de horas al año, generamos 11 billones de dólares cada año con trabajo gratuito. Es una injusticia tremenda, ¿no? Y nos pasa también a las feministas. Lo que pasa es que nos da vergüenza, ¿sabes? Decir, joder, es que, ¿no? Y entonces decimos, es que mi compañero me ayuda, ¿verdad? Pero es un tema muy doloroso para muchas de nosotras, ¿no? El decir, yo duermo menos horas que mi compañero, tengo menos tiempo libre que mi compañero va al gimnasio, toca en una banda de rock, va a no sé dónde, se toma los aperitivos, tal, yo no, ¿no? Sobre todo cuando viene la maternidad. Estamos en una estructura de desigualdad en la que es muy difícil quererse bien, en la que es muy difícil comunicarse bien y en la que es muy difícil, yo creo, también bueno, pues construir eso, una relación basada en los valores de la cooperación, el trabajo en equipo, el apoyo mutuo. Ahora mismo solo nos enseñan a amar bajo los valores del capitalismo y el patriarcado, que son el individualismo, el egoísmo, el narcisismo y también bueno, el egocentrismo, ¿no? Y la posesividad sobre la persona, ¿no? Yo me estoy trabajando muchísimo el ego. Para mí es uno de los temas fundamentales del trabajo personal y del trabajo de camino hacia la liberación, porque me he dado cuenta que es a través del ego como más nos manipulan a las mujeres. Fijaros que entre nosotras también lo hacemos, ¿no? Cuando una amiga está de bajón, la decimos, venga tía, que tú eres la mejor, que eres maravillosa, que eres increíble, ¿no? Y lo hacemos en el fondo porque lo que queremos es subir la autoestima, ¿sí? Pero también porque todas las mujeres que tenemos problemas de autoestima tenemos una dependencia, ¿verdad? Con respecto al reconocimiento masculino, a la aprobación masculina, a cómo nos quieren los demás, a cómo nos miran los demás, ¿no? Ahora con las redes sociales es una locura, ¿no? Midiendo el número de likes, cuánta gente te ha dado like, ¿no? O publicas algo y dices, ¿y por qué no me han dado like? ¿No? También cuando tus ingresos dependen de esos likes, es toda una movida, ¿no? Pero es muy importante trabajarse desde la humildad, el ego, bueno, para que nadie te pueda manipular desde ahí, ¿no? Porque uno de los principales actos del cortejo es que el hombre le diga a la mujer que es única y especial y no hay otra como tú, ¿no? Ninguna de nosotras necesitamos que nos digan no hay nadie como tú, o que nos digan las mujeres son lo peor, pero tú eres diferente, ¿no? Y por eso te amo. No necesitamos que nos digan que somos las mejores, porque no somos superiores a las demás ni tampoco somos inferiores, ¿no? En el momento en que tú te sientes hermanada con las mujeres de por lo menos de tu entorno, te das cuenta de que no hay nada más machista que un hombre que te diga tú no eres como las demás, ¿no? Y también eso, insisto, no necesitamos ser las mejores. Ni necesitamos tampoco cumplir con ese rol de superwoman, ¿verdad? De la mujer que todo lo puede, que puede con todo, ¿no? La mujer que además de trabajar y ser buena en su carrera profesional también es buena en la cama con su marido, es buena madre, es buena hija, es buena esposa, es buena en todo, ¿no? Porque nos genera muchísima frustración, nos genera una sensación, ¿no? A mí me pasa, yo cuando veo en Instagram esas madres que van al gimnasio, hacen yoga, quedan con las amigas, tienen tiempo para estar con su pareja solas, tienen tiempo de calidad para dedicarle a sus hijos, duermen
tienen la casa como los chorros del oro, ¿no? Yo digo, ¿cómo harán? ¿No? Que yo creo que nos pasa a todas, ¿no? Que nos preguntamos, ¿pero esto qué es? ¿No? Porque estamos todas intentando dar una imagen social que luego no es real. Y lo digo, no es real porque los índices de enfermedades mentales, depresiones, ataques de ansiedad, suicidios, etcétera, son cada vez mayores. Y estamos con un problema bien gordo de salud mental y de salud pública, ¿no? Y bueno, pues es un tema que hay que empezar a tratar como un tema absolutamente político. Es decir, ¿cómo son nuestras relaciones con nosotras mismas? Eso es un tema político de primer orden. ¿Por qué las mujeres no nos queremos? ¿Por qué las mujeres no sabemos tratarnos bien? ¿Por qué nos sometemos a maltrato no solo por parte de hombres o de mujeres de nuestra familia, sino por parte de nosotras mismas, ¿no? Ese es uno de los grandes pasos que das, ¿no? Cuando te das cuenta de, wow, ¿qué de cosas hago para tratarme mal? Y qué cosas hago para complacer a los demás pensando que así me van a querer más, ¿no? ¿Qué de cosas sacrifico y renuncio? Y bueno, yo ahora, una de las cosas que más me fascina en el mundo es ver a las mujeres que ya se han liberado, ¿verdad?, de la carga de los cuidados y que ahora están empezando a viajar y están empezando a hacer su vida, a perder complejos completamente, están empezando a hacer todo lo que les apetecía hacer, que no hacían por falta de tiempo, ¿no? Y yo digo, ¿cómo hacemos para decirle a las de 20 el secreto que saben las de 70? ¿Sí? Y que se ahorren todo lo que hay en medio, ¿no? Por ejemplo, aguantar tener relaciones sexuales cuando no las quieres tener, sin saber que eso es violación dentro del matrimonio, pero no queriendo llamarlo así porque es muy fuerte, ¿no? ¿Cómo te puedes ahorrar aguantar cuernos uno tras otro pensando que él va a cambiar, que él se dará cuenta, que él algún día, ¿no? Que es otra de las grandes trampas de la estafa romántica, ¿no? La idea de que tú puedes cambiar a los hombres, la idea de que tú puedes llevarlos por el buen camino, ¿no? Por la senda, ¿no? La idea de que tú eres la vigilante y la carcelera de tu marido para que tu marido no se vaya por ahí a actividades políticas o a campos de concentración de mujeres, ¿no? De alguna forma nos han puesto una carga tan inmensa sobre los hombres, sobre los hombros, y encima nos han intentado hacer creer que nosotras podemos cambiar a los demás, ¿no? Cuando en realidad, bueno, pues una vez que te das cuenta, realmente yo puedo cambiar yo. Todo lo que tenga que ver conmigo lo puedo cambiar. Mi actitud frente a los problemas la puedo cambiar. Mis estrategias también las puedo cambiar, pero no puedo cambiar a los demás, ¿verdad? Y eso, desde que lo tengo claro, me va mucho mejor, porque ya no intento salvar al alcohólico, ni al ludópata, ni al hombre con deudas, ni al... ¿verdad? Ya tengo muy claro que lo primero soy yo y mi bienestar. Y que para poder estar en pareja se tienen que dar unas condiciones muy claras. Es decir, unas condiciones mínimas de ¿puedo yo disfrutar del amor? Es una de las grandes preguntas que yo me hago, de ¿con esta persona hay condiciones para disfrutar de la relación? ¿No? Por ejemplo, con un mutilado emocional no se puede disfrutar del amor. Porque las personas que no tienen la capacidad para enamorarse hacen mucho daño, o te hace a ti mucho daño estar con alguien que no sabe amar, ¿no? ¿Qué más cosas? Pues, por ejemplo, conozco mujeres que me dicen, no, si es que mi chico es ideal, pero no sabe manejar bien la violencia. O sea, cuando se enfada, ¿sabes? Yo digo, sí, pero es que eso es peligroso para ti. O sea, que sea muy buena persona todo el tiempo, pero que cuando se enfada te dé un mal golpe te puede matar, ¿no? Y además tú no tienes por qué aguantar eso. O sea, que es un problema que tiene él y no vas a resolver tú. ¿Cómo se arregla ese problema? Pidiendo ayuda profesional, ¿no? O sea, cuando tienes un problema con la violencia porque no sabes gestionar tu ira, entonces tienes que pedir ayuda para que alguien te dé herramientas y poder practicar eso, ¿no? Sí que veo muy claro que es muy importante que nosotras, como vayamos tomando conciencia del poder que tenemos y aprendamos a usarlo. Generalmente nos enseñan a usar el poder de una manera, bueno, pues al estilo del capitalismo, usar el poder para beneficiarme yo, para yo vivir mejor, ¿no? Y el reto que tenemos por delante para construir una sociedad mejor es aprender a pensar en común. Aprender a pensar en el bien común, en el mío, en el de mi pareja y en el de toda la comunidad en la que vivo, ¿no? Es todo un reto porque, bueno, las feministas lo tenemos muy claro, lo personal es político, lo que me pasa a mí le pasa a muchas mujeres en el mundo, no solo me pasa a mí, ¿no? Tenemos muy claro que las transformaciones personales que vamos haciendo cada una de nosotras nos puede ayudar a cambiar la sociedad y de hecho ya la está cambiando. Hay veces que yo hago un ejercicio en el laboratorio del amor que es comparar cómo estaba mi abuela, luego mi mamá y luego yo,
¿Y qué diferencias hay entre la opresión que sufría mi abuela y la libertad que gozo yo? Y de repente un día me di cuenta y dije, no, si es más interesante el ejercicio contrario, Coral, ¿en qué te pareces tú a tu abuela? Y dije, o sea, es fuerte, ¿sí? Porque dices, bueno, es que yo ya puedo votar, mi abuela no podía, yo ya puedo abrir una cuenta en el banco, mi abuela no podía, yo ya puedo, por ejemplo, elegir cuándo quiero ser mamá, mi abuela no pudo, puedo controlar, planificar, ¿verdad? Mis maternidades, puedo renunciar a ellas si quiero, puedo hacer lo que quiera, ¿no? Pero cuando he visto las cosas que me unen a mi abuela, o sea, que cosas que no han cambiado, ¿verdad? Porque fijaros que a nivel político, legal y económico sí estamos consiguiendo ciertas historias. Bueno, que cuando digo esto no lo tengo yo tan claro, pero la legislación de las naciones va avanzando, ¿no? Se van reconociendo ciertos derechos, luego la otra cuestión es que los derechos sean reales y nos ayuden, ¿verdad? Pero en el ámbito emocional y sentimental todavía seguimos las mujeres súper atrapadas con el patriarcado a través del amor romántico, ¿no? Seguimos fingiendo orgasmos sin parar. O sea, todos los años se publican las estadísticas de cuántos orgasmos fingimos y por qué fingimos esos orgasmos, ¿no? Y claro, en determinadas estadísticas, en determinados estudios se ve, por ejemplo, que las mujeres de 50 y 60 disfrutan más de su sexualidad que las de 30. Porque claro, estar siempre fingiendo orgasmos, ¿no? Y estar siempre intentando complacer al otro para que se crea que ha gozado un montón, renunciando a tu propio placer, no puede ser, ¿no? No puede ser. No puede ser que estemos renunciando a nuestro propio placer para que el macho no se sienta herido en su ego. No puede ser. O sea, lo que él debe saber es que todo se puede trabajar, todo se puede aprender y que hay que escuchar. Esto es otro de los temas principales, ¿no? Para tener una buena vida sexual hay que escuchar a la compañera y saber qué es lo que le gusta y lo que no. Para empezar por ahí, ¿no? Claro. En el contrato amoroso lo que yo planteo es que todo se puede negociar y que nosotras tenemos que tener claro desde dónde estamos negociando. Si fuéramos dos partidos políticos, nosotras tendríamos 100.000 votos y ellos 2 millones. Con lo cual ellos siempre van con ventaja. Es decir, por ejemplo, ¿no? A mí mi compañero no me puede decir, Coral, tómate la píldora, ¿verdad? Si nos sentamos a hablar de nuestra salud sexual y reproductiva, cómo vamos a cuidarla, a mí un hombre no me puede pedir que me tome la píldora. Primero tiene que leer algo sobre los trombos, la depresión y la bajada de líbido que algunas mujeres experimentan con la píldora anticonceptiva, ¿verdad? ¿Qué consecuencias tiene para la salud física y también para la libido tomarse, ¿no? Hay algunas que les sientan mejor, otras peor. Plantearnos por qué los hombres solo tienen 2 tipos de protección de barrera, ¿no? La vasectomía o el condón, y nosotras en cambio cócteles de hormonas, etcétera, ¿no? A la hora, por ejemplo, de repartir los gastos y el tema financiero, ¿no? Tú no puedes decir, venga, pues los dos iguales, ¿no? Porque a lo mejor si en algún momento decidís tener un hijo, es probable que te despidan por quedarte embarazada, o no te renueven, ¿no? O te bajen el salario. Todo esto que estoy diciendo, lo estoy diciendo en base a las estadísticas que tenemos sobre cómo nos perjudica a las mujeres tener hijos e hijas y ver cómo podemos hacer con los compañeros para compensar eso, ¿no? No podemos hacer como que no existe la desigualdad, porque sí, de alguna manera yo siento que estamos en un momento en el que parece que ya todos somos iguales, ¿no? Que a mí hay gente que me dice, ¿pero qué es lo que queréis las feministas? Y yo digo, ¿qué queremos? Digo, hombre, pues la brecha salarial, que es de un 25%, que en octubre, ¿cuándo es? Cuando dejamos, en 15 de noviembre, ¿no? Cuando dejamos de... El 15 de noviembre las mujeres empezamos a trabajar gratis 1 mes y medio, así, por la cara, hasta el 31 de diciembre, ¿no? Que todos los años sale un reportaje en la tele y en los medios sobre el tema. Todo eso hay que hablarlo, la situación de desventaja estructural en la que estamos, ¿no? Y luego plantearnos, ¿así una se puede querer bien? ¿Así es posible construir relaciones bonitas? ¿No? Bueno, yo creo que sí que se puede. Mi experiencia con mi propia pareja me hace sentir que, bueno, pues eso, que todo se puede trabajar, ¿no? Tenemos un reto muy importante por delante con la educación de los nuevos varones, ¿verdad? Que lo veníamos hablando en el coche, ¿no? Lo difícil que es criar a los niños, ¿verdad? Para que no se sientan superiores a las niñas, ¿no? Lo difícil que es, bueno, pues romper con todos los estereotipos que constantemente les bombardean todos los días en forma de cuento, videojuego, película, canción, ¿no?
Y luego también el que todas y todos podamos ver al policía del patriarcado que llevamos dentro, que a mí esta es una de las cosas que estoy trabajando últimamente que me parece muy interesante, ¿no? Os cuento así brevemente. El otro día vi a la policía en Málaga acosando a un grupo de chavales jóvenes. Bueno, porque lo que quiere en realidad la policía es echarlos para la discoteca, que no estén en la calle sin consumir, ¿no? Entonces les registran y tal, les tratan como si fueran delincuentes. Yo siempre que veo eso me quedo quieta al lado de ellos, ¿no? Igual que si veo, bueno, pues la intervención que hacen con personas inmigrantes, ¿no? Siempre me quedo para que ellos vean, que la policía vea que hay alguien mirando, ¿no? Y entonces un chico se dio cuenta de que yo estaba mirando y me guiñó un ojo y me dio las gracias, ¿no? El gesto fue de gracias por quedarte aquí mientras nos molestan. Cuando la policía se fue, entonces yo entré en el súper, hice mis compras de señora que va al supermercado, y cuando salgo me encuentro a los chavales acosando a dos chicas que van pasando. Digo, guapa, no sé qué, aquí ya dónde va, ta. Y hice lo mismo, me planté al lado de las chicas, me quedé quieta, me les quedé mirando, y el chico que me había sonreído y me había dado las gracias antes, inmediatamente se le encendió la bombilla y les dijo, Quillo, ¿pero qué hacéis? Que está haciendo lo mismo que la policía con estas chavalas. Dije, wow, que haya visto él la estructura del patriarcado, que se haya dado cuenta de cómo él sufre, ¿no?, la represión de la policía del patriarcado, y cómo luego él se convierte en policía del patriarcado, porque al final los piropos y el acoso a las mujeres, ¿qué es? Es una forma de echarnos del espacio público, de que nos dé miedo caminar solas por la calle, de que esperemos a ver si una amiga nos acompaña para poder, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Entonces, yo lo veo tan claro, ¿no? Yo en mis talleres juego mucho con eso, ¿no? Con el policía del patriarcado que te está reprimiendo a ti constantemente y que está reprimiendo a todos los demás. Por ejemplo, cuando yo me miro al espejo y digo, hay que ver qué gorda estás, Coral, y te ha salido otra arruga aquí, y hay que ver que no sé qué. Y, ¿me entendéis? Cuando empiezo a tratarme mal a mí misma y empiezo a hablarme mal, y a decir, no te pongas eso que no sé qué, ponte lo otro que no sé cuántos, veo al policía del patriarcado dentro de mí. Y también lo veo cuando... Bueno, esto es algo maravilloso, que ya llevo 2 años y la verdad es que es maravilloso lo que me pasa, ¿no? Voy caminando por la calle y digo, hay que ver tela esa madre que le da la tableta al niño y es que tal. Y una voz, de repente lo veo claro y digo, Coral, a callar, que tú no sabes qué noche ha pasado esa madre, no sabes las circunstancias en las que ha salido a la calle, ¿sí? No tienes ni idea de cómo está, y tú también has usado la tableta alguna vez cuando no has podido más, ¿no? O así, ¿no? Voy a andar, digo, anda, mira esa que no sé qué, que no sé cuánto. Ahora soy capaz de tomar conciencia de cómo mis prejuicios me llevan a juzgar a las demás mujeres y a los demás hombres, pero siempre con mucha más dureza a las mujeres que los hombres, ¿no? Y ahora pues le pongo hasta atención a, por ejemplo, el tiempo que le dedico a las mujeres en los espacios públicos, en las reuniones, en las fiestas, ¿no?, en las comidas familiares incluso, ¿no? Y me doy cuenta de que yo sigo prestando más tiempo a los hombres y tratándolos como con más condescendencia, ¿no? Cuando empiezan lo de, bueno, Coral, ¿y para cuándo un día del hombre? Y yo, bueno, es que tengo soy muy paciente, ¿no? Soy muy pedagoga, ¿no? Pues que verás, que tal, que cual, que no sé qué, ¿no? Bueno, pues de alguna forma como que el poder ir viendo eso todo dentro de ti te permite ir entrenando esas cuestiones y te permite ir también trabajando todo eso, ¿no? De manera que te puedas liberar tú de ese patriarcado horrible que tienes dentro y que puedas liberar también a los demás. En pareja es todo un reto, porque en pareja tendemos a sentirnos atacados y atacadas cuando le decimos al compañero, oye, tal, ¿no? Se requiere como de una, bueno, predisposición a sentarse, a hablar bien, a tratarse bien, a cuidar las palabras. Yo insisto en que esto es muy importante, ¿no? Cuidar las palabras todo el tiempo para ver, y el tono de voz también, y cómo lo dices, ¿no? Y de qué manera, y también para qué, porque muchas veces de repente descubres, estoy diciendo esto para hacer daño, no para arreglar el problema, lo estoy haciendo para hacer daño, ¿no? ¿Cómo hago para pum pum, ¿no? No es fácil, como os digo, porque constantemente, bueno, en la sociedad en la que vivimos, todo el tiempo se está justificando el uso de la violencia, ¿no?, como legítimo, es decir, esta persona me hace daño, yo la destrozo la vida, ¿vale? Y porque además, bueno, pues en la escuela no nos están dando herramientas, ¿no? Yo por lo menos en mis tiempos de la EGB, que ya parecen tiempos muy lejanos, ¿no?,
Yo recuerdo que a mí me invitaban a reprimir mis emociones, pero no a trabajar con ellas, ¿no? Recuerdo cuando venía la primavera, que nos poníamos todos con las hormonas, ¿no? Estábamos como locos, el deseo sexual, tal. Las profesoras lo único que podían hacer con 35 alumnos en el aula es todo el mundo quieto, ¿no? No hablar de qué nos pasa, por qué os sentís así, ¿no? Bueno, todo el bullying, ¿verdad? Y la violencia que hay en las aulas a través de las risas, ¿no? Utilizando las risas. A mí me hubiera encantado que en el colegio me dieran herramientas para entender, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, yo me he sometido a que todos se rían de mí? ¿Por qué yo a veces me he reído mientras el líder del grupo está ejerciendo violencia sobre alguien? ¿Por qué no he sido valiente y he parado a ese tío y le he dicho, oye, ya no puedes seguir metiéndote con esta persona, la estás haciendo sufrir, la estás haciendo daño, ¿no? ¿Me entendéis lo que os digo? Necesitamos herramientas para bueno, pues poder hacer frente a los agresores, para poder aislar, ¿no? a la gente violenta que nos hace daño, para poder poner límite a los demás, porque incluso entre nosotros, la gente que nos queremos también nos hacemos daño. Tenemos relaciones muy abusivas. Daros cuenta que la estructura en la que vivimos es una estructura de explotación sexual, laboral, doméstica y reproductiva, explotación del tiempo de las mujeres, ¿no? En todo el planeta los hombres tienen el doble de tiempo libre que las mujeres, y esto implica que los hombres tienen más tiempo para hacer todo, para dedicarlo a su carrera, a su desarrollo profesional, para ir al gimnasio, para tener amantes y amigas, para estar con su gente querida, para cuidarse físicamente, para dedicarse a sus pasiones, ¿no? ¿Cuánto tiempo dedicáis vosotras a vuestras pasiones? ¿No? Este es uno de los ejercicios que hacemos en el Laboratorio del Amor, que es, primero les pido que hagan un listado de las cosas que os dan placer, que os gustan, que os apasionan, ¿no? Y luego lo más duro, que es decir, ¿cuánto tiempo dedico yo a la semana o al mes a hacer cosas que me gustan y me dan placer y me hacen sentir bien? ¿Cuánto? ¿No? Porque fijaros, o sea, el patriarcado es realmente poderoso y además está metido aquí como en una zona, bueno, el inconsciente, ¿no? Yo la primera vez que después de tener a mi niño me fui de concierto con mi hermana, me invitó, me compró unas entradas para ver a La Polla en Madrid y era como para mí era un acontecimiento único, ¿no? Pues me pasé todo el concierto con las tetas llenas de leche, ¿sí? Con el inconsciente que me decía, tu bebé está ahí muriéndose de hambre y tú estás aquí haciendo el punky, que tú no tienes 20 años ya, hombre, que tienes ya 40, que no sé qué, ¿vale? Y mi hermana me decía, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué miras todo el rato el teléfono? Y digo, no, es que mamá no me contesta, si el niño está bien, igual está en el hospital, se está muriendo el niño, yo estoy aquí cantando canciones, ¿no? Y mi hermana decía, no está en el hospital, Coral, están tranquilamente en casa, tú y yo estamos aquí en el concierto, hazme el favor de relajarte. Claro, mi hermana me decía, ¿por qué no te pones en práctica todo lo que le dices a las mujeres en los talleres? Claro, en casa de la herrera, cuchillo de palo, ¿no? O sea, es que es difícil, o sea, es la culpa. O sea, es la culpa que la tengo metida hasta el fondo. Y mientras mi organismo produce leche para reventarme y decir, vuelve a casa ya con tu bebé. Tú no tienes derecho a estar divirtiéndote, ¿no? Fijaros, la primera vez en 4 años que salía de marcha, ¿no? Y yo que soy la de, tú tienes que salir. O sea, yo soy la feminista de, tú tienes derecho a tu tiempo libre, tú tienes derecho a tus pasiones. Pero luego aplicárselo a una misma no es tan fácil, ¿no? Y de eso os quería hablar, ¿no? De lo complicado que es, ¿no? Incluso, ¿no? De vez en cuando preguntarte a ti misma, ¿tú cómo estás, Coral? ¿Estás bien? Porque eso lo hacemos con las amigas, ¿verdad? Que las queremos y queremos saber si están bien. Y queremos dar a las amigas ese espacio para que se desahoguen si lo necesitan. Nosotras, ¿qué espacios tenemos para desahogarnos, no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué está pasando, no? ¿Cómo me cuido yo para poder... bueno, pues para poder vivir una buena vida, que yo en todas mis conferencias y charlas siempre estoy insistiendo en el tema, ¿no? Que es importantísimo que tengamos claro que las mujeres tenemos derecho a disfrutar del sexo y del amor, tenemos derecho a disfrutar de nuestras vidas, tenemos derecho a ser felices, que es un concepto un poco más subjetivo, pero sobre todo tenemos derecho a vivir una buena vida libre de explotación, de sufrimiento y de violencia, ¿no? Hay sufrimiento, hay un sufrimiento en la vida que es inevitable, como es perder a tu gente querida o que te dejen de querer, sí, pero también es cierto que nos podríamos ahorrar toneladas de sufrimiento al año, porque bueno, pues muchas veces sufrimos porque creemos que es lo que hay que hacer y también sufrimos porque creemos que hay una recompensa
¿no? Nos dicen, cuanto más sufras, peor lo pases, más te pongas de rodillas, antes llegas al paraíso romántico donde serás feliz, te amarán para siempre y nunca estarás sola, ¿no? Que es otro de las grandes, digamos, herramientas que tiene el patriarcado para ponerme de rodillas, ¿no? El decirme, oye, obedece, Coral, porque si no te vas a quedar sola, ¿no? Ahora lo he deconstruido, porque ahora, por ejemplo, cuando veo el Hola, las revistas del corazón, veo que las guapas también sufren igual, las ponen los cuernos igual, las tratan mal igual y también las asesinan. Quiero decir que esta idea, ¿no?, de que tengo que estar guapa, mantenerme arreglada, el pelo, no sé qué, las arrugas, bueno, pues me voy dando cuenta de la tremenda trampa que es que me amenacen tanto con la idea de la soledad, ¿no? Yo ahora, por supuesto, soy súper fan del tema del cohousing, ¿no? Ahora lo llaman cohousing, lo de envejecer con tus amigas y juntarte con ellas, porque como luego es verdad que nos quedamos todas viudas porque la esperanza de vida de los hombres es menor, porque se cuidan menos, pues entonces yo ya estoy con mis amigas diciéndolas, ¿no? Hay que ahorrar, chicas, que tenemos que montarnos algo porque aquí viene la vejez y tal, ¿no? Y porque todo el rato, ¿no?, esa amenaza de te vas a quedar sola, no te va a querer nadie, ¿no? Si no tienes pareja es porque has fracasado, eres una media naranja incompleta que no se ha realizado. Una de las claves que yo he encontrado para trabajar todo esto es dejar de juzgar a las demás personas, a las demás mujeres, y empezar a juzgarme, o sea, y dejar de juzgarme a mí misma, ¿no? Y en la medida en que soy capaz de tratarme con más amor a mí, ver con más amor a las demás, también me trato yo mejor, ¿sí? Entonces veo que el trabajo que estoy haciendo no solo me es útil a mí, sino que también es útil a las demás mujeres, ¿no? También confío en que las nuevas generaciones, en la medida en que la educación vaya introduciendo, ¿no?, los valores del feminismo basados en los buenos tratos, en la ética amorosa y en la filosofía de los cuidados, pues lo digo porque quiero terminar como con un mensaje de esperanza, ¿no? La idea de que estamos ahora reflexionando mucho sobre el tema de cómo cuidarnos a nosotras mismas, cómo cuidarnos entre nosotras y cómo cuidar las relaciones afectivas, sexuales, sentimentales y familiares que tenemos, ¿no? Esta es la clave de todo mi trabajo. Bueno, porque creo que también es la clave del cambio social y político que necesitamos, ¿verdad? El poner los cuidados en el centro, en que los niños, por ejemplo, varones, aprendan a cuidarse a sí mismos y no se maten haciendo tonterías como hoy en día, ¿no? Que el índice de adolescentes que por demostrar a los demás se matan en la carretera, ¿no? O se matan haciendo selfies y tonterías parecidas, ¿no? Acabar con el suicidio masculino, que es un tema del que no se habla, pero es bien preocupante, ¿no? Proporcionarles a los chicos varones herramientas para cuidarse a sí mismos, para ser responsables, ¿no? Para no aprovecharse de las mujeres de su entorno, para tener autonomía emocional, que es fundamental, ¿no? Este concepto de la autonomía emocional que tenemos que desarrollar también muchísimo las mujeres, ¿no? Y sobre todo entender que son las redes afectivas y de apoyo mutuo lo que nos salva. Yo creo que esta es una de las grandes lecciones de la pandemia. Mucha gente que se quedó sin trabajo y sin posibilidad de ingresos de ningún tipo, o sea, gente que se quedó sin ingresos de la noche a la mañana y sobrevivió gracias a los pucheros que hacemos, ¿verdad? Con comida, lentejas, garbanzos, para todos y para todas, ¿no? Gracias a las redes de apoyo mutuo. Y eso es el amor, para mí eso es el amor de verdad, ¿no? Cuando me dicen, describe amor, pues para mí el amor es eso, que nos podamos cuidar a nosotras mismas, cuidar a la gente querida y además, obvio, que haya un equilibrio entre dar y recibir, es decir, que yo cuido pero también soy merecedora de recibir cuidados, ¿no? Mis padres me han cuidado a mí, yo cuido a mi hijo, mis amigas me han cuidado, yo las cuido a ellas, ¿no? Bueno, pues sentir que eso es realmente el amor, ¿no? Y que eso es realmente lo que va a impedir que yo me sienta sola y rara y fea y extraña y loca, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, quería dejar aquí la charla, agradeceros muchísimo la escucha, ¿verdad? Y también dejar que, bueno, si queréis hacer preguntas o comentarios o queréis que profundicemos en algún tema, tenemos aquí un micrófono que nos ha dejado la compañera, pues por si queréis preguntar lo que sea. En cualquier caso, muchísimas gracias de verdad por venir.